Nehemías capítulo 10, por favor, Nehemías capítulo 10. Vamos a seguir nuestra serie de estudios aquí en este libro que viene poco antes del libro de Salmos, antes del libro de Job, que viene antes del libro de Salmos. Vimos la semana pasada, y no sé cómo lo fue en tu vida, pero la verdad o la realidad o el enfoque que vimos en la palabra de Dios en quién es Dios, a mí me dejó impactado. Todo lo que Dios ha hecho para mí, a pesar de lo malo que yo he sido. El testimonio de Israel en el capítulo 9, como lo vimos la semana pasada, bien podría ser el testimonio de cada uno de nosotros aquí. Y a pesar de nuestra maldad, la bondad de Dios sigue siendo mayor. A pesar de nuestro pecado, la gracia de Dios sigue siendo mayor. Eso me deja maravillado. Y a base o en el contexto de ese capítulo que estudiamos la semana pasada, llegamos a este capítulo que vamos a estudiar ahora, Nehemías capítulo 10. No vamos a leer los primeros 27 versículos, aunque numéricamente son más de la mitad del capítulo. En cuanto a palabras o espacios, son menos de la mitad del capítulo, pero a simple vista uno puede apreciar una gran lista de nombres que encontramos en este capítulo. También en otras partes, otras áreas del libro, hay un enfoque en que la Biblia destaca o describe muchos nombres de quienes están involucrados. No vamos a leer esos nombres porque nuestro enfoque vendrá en la última parte de este libro, pero quiero señalar que hay listas de nombres en capítulos 10, capítulo 11 y capítulo 12. Estas listas, aunque quizás a nuestro parecer no son tan importantes, son importantes. Son tan importantes que Dios los inspiró, Dios los preservó. Son importantes especialmente para el pueblo judío porque ellos pueden entender o buscar quizás su genealogía de algunos nombres de estos que están mencionados aquí. Pero nosotros también entendemos la importancia de esa genealogía en cuanto al linaje de Cristo, en cuanto a todo lo que Dios estaba haciendo para cumplir las profecías que había prometido, primero a Adán y Eva, y luego prometió a Abraham que por medio de él todo el mundo sería bendecido. Era una promesa. Jesús no podría venir y ser descendiente de alguien que no fuera Abraham, porque así no cumpliría con esa promesa. Entonces los nombres, aunque quizás para nosotros les damos poca importancia, para el Señor son importantes. Vuelvo al contexto. Vamos a saltar esos 27 versículos. Vamos a recordar el culto de adoración que tenían en Nehemías capítulo 9, donde empezaron pasando horas confesando sus pecados y adorando a Dios, y donde pasaron horas escuchando a los sacerdotes, a los levitas, a los líderes religiosos de ese momento exaltar la bondad, la grandeza, la santidad y la justicia de Dios. No podemos separar Dios de Dios, no podemos enfocarnos en un aspecto de Dios sin también enfocarnos en todo lo que Dios es. Y como consecuencia de ese momento que podríamos llamar un momento de avivamiento, un momento cuando ellos volvieron a poner su mirada en el Dios que les había bendecido, el Dios que les había sacado de Egipto, el Dios que los había sacado de su cautiverio, el Dios que les había provisto no tan solo a sus ancestros, sino también para ellos mismos. Ellos llegan a este momento y saben que ahora les toca a ellos responder a ese Dios. Muchas veces la vida, nuestras relaciones con otras personas y nuestras relaciones con Dios es como jugar tenis, en el sentido de que Dios nos tira la pelota y dice, ¿cómo vas a responder? Muchas veces Dios habla a su pueblo en el Antiguo Testamento y dice, yo pongo delante de vosotros la vida y la muerte, escogeos. Aquí está la pelota, ¿a dónde la van a tirar? ¿Cómo van a responder a lo que yo les he enseñado, a lo que yo les he presentado? ¿Se acuerdan? El Antiguo Testamento lleva al pueblo de Israel, los lleva a la tierra prometida la primera vez. Y Él dice, aquí están, yo cumplí con mi parte, ahora les toca a ustedes a decidir si van a confiar en mí, si van a obedecer o no. Y sabemos el pueblo eligió desobedecer. Y Dios dijo, 40 años van a pasar en el desierto hasta que todos mueran, y solamente los que eran niños y solamente los que confiaban en mí, ellos serán los únicos que entran. Dios es Dios. Dios se presenta a la humanidad y luego espera que la humanidad responda. Pero creo que cuando tenemos la mirada o el entendimiento correcto de quién es Dios, como lo tenían los israelitas en Nehemías capítulo 9,
vamos a responder de la misma forma que ellos respondieron en este capítulo 10. Van a responder con el deseo de someterse voluntariamente bajo un pacto, una promesa, un voto con Dios. Y quiero hablarles por un momento acerca de este voto de obediencia. En Nehemías capítulo 10 voy a empezar versículo 28 y voy a leer hasta el final del capítulo. La Biblia dice en Nehemías 10, 28: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, sus esposas y sus hijos y sus hijas, todos los que podían comprender y discernir, se adhirieron a sus hermanos y sus principales y entraron en protesta y juramento de que andarían en la ley de Dios, que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos de Jehová nuestro Señor, y sus juicios y sus estatutos. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de sábado, nada tomaríamos de ellos en sábado, ni en día santo. Y que el año séptimo dejaríamos reposar la tierra y perdonaríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición, y para la ofrenda continua, y para el holocausto continuo, de los sábados y de las nuevas lunas, y de las festividades, y para las santificaciones y sacrificios por el pecado, para expiar a Israel, y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Echamos también las suertes, los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña, para traer a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová, nuestro Dios, como estaba escrito en la ley. Y que cada año traeríamos las primicias de nuestra tierra, y las primicias de todo fruto de todo árbol a la casa de Jehová. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestras bestias, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, del vino y del aceite a los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra a los levitas, y que los levitas recibirían los diezmos de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibirían el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras en la casa del tesoro. Porque a las cámaras han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los vasos del santuario, y los sacerdotes que ministran, y los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Amén. Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias que en ella podemos conocer un poco de quién eres. Gracias que por medio de ella podemos llegar a tener una relación contigo. Pero Señor, no nos dejes en un conocimiento quizás abstracto o lejano de quién eres, sino ayúdanos a disfrutar de una relación íntima, una relación cercana contigo, reconociendo que eso solo se cumple cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en tu poder para cambiarnos, para transformarnos. Los que somos tus hijos hoy, Señor, ayúdanos a tomar las decisiones correctas, de prometer nuestras vidas en lealtad y obediencia a tu voluntad para nosotros, para que podamos seguir siendo bendecidos, para que podamos, aun si no vemos las bendiciones físicas, Señor, podamos gozar de una relación correcta contigo en todo lo que hacemos como individuos y como iglesia. Le pedimos esto, se lo rogamos para tu honra y tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Es importante expresar pena por nuestro pecado, como estos israelitas hicieron en el capítulo anterior. Pero es un tema sentir pena, y es otro tema cambiar y planificar los cambios que vamos a hacer. Sería parecido a que si dijéramos, oh, qué lástima,
el techo está filtrando, siento pena por esa filtración. Ok, está bien sentir pena por esa filtración. ¿Qué decisión vas a tomar para arreglar esa filtración? Lo mismo aplica en el ámbito de nuestra relación con Dios. Es correcto, está bien sentir pena por las formas en que hemos desobedecido, ofendido a Dios. Pero no debería terminar ahí, sino la pena debería ser el primer paso para luego tomar algunas decisiones concretas. Esto voy a hacer, esto no voy a hacer. Señor, por favor, ayúdame a cumplir con lo que tú quieres que cumpla y con esta promesa que voy a hacer contigo. En nuestra vida cristiana, Dios no tan solo nos convence de nuestros pecados, sino que también nos da oportunidades para volver a empezar de cero. ¿No es maravilloso que tenemos un Dios de segundas oportunidades? En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, la Biblia dice esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay muchas verdades, hay muchas aplicaciones que podemos sacar de ese versículo, pero entiende por favor conmigo que no importa qué tan malo tu vida ha sido, si tu vida está en Cristo, puedes ser una nueva criatura. No importa lo malo que haya en tu pasado, las cosas viejas pasarán cuando estás en Cristo, porque todo está hecho nuevo. Y quizás estoy hablando a alguien que ya está en Cristo, pero estando en Cristo reconoce que ha hecho cosas que no debería hacer. ¿Sabe? En Cristo cada día puede ser un día nuevo. Amén. En Cristo no tan solo Dios puede perdonar y olvidarse, olvidarse mal entendemos, elegir no recordar, ¿verdad? Dios no tan solo puede perdonar y elegir no recordar tus pecados que cometiste antes de nacer a la familia de Dios, sino que también puede perdonar y elegir no recordar tus pecados que cometiste después de nacer a la familia de Dios. En Cristo siempre hay una oportunidad para empezar de cero. En Cristo siempre hay perdón de pecados. En Cristo siempre existe la posibilidad, más bien la promesa, la realidad de que puedes tener una relación correcta con Dios, no importa qué tan lejos anduviste del Padre. Amén. Tenemos el ejemplo de la parábola del hijo pródigo, que quizás se cita mucho, se conversa mucho, pero hay algunas verdades que son muy sencillas y fáciles de entender. Uno, el hijo pródigo ofendió a su papá de una forma enorme, una forma grotesca, una forma fea. Luego ese hijo tomó todas las bendiciones que el papá le pasó y los malgastó. Y luego el hijo anduvo sufriendo y luego el hijo se dio cuenta, hice mal. ¿Quién sabe? La Biblia no nos dice si fueron semanas, si fueron meses o si fueron años antes, pero hice mal. Y no tan solo hice mal cuando insulté a mi papá, hice mal cuando salí de la casa de mi papá, hice mal todos los días desde ese entonces hasta hoy. Pero él sabía, si yo tan solo vuelvo a mi papá, puedo tener una relación con mi papá. Lo que él no entendía fue que su papá no tan solo le recibiría como un siervo, sino que le recibiría como un hijo. Y no le diría, hijo, no, ya no hay herencia para ti porque ya te cobraste la herencia, te voy a dejar vivir en mi casa, pero no te olvides de cómo me ofendiste porque ya no te voy a volver a bendecir. El padre dijo, ven hijo, te he estado esperando. No importa qué tan lejos estés de Dios en este momento. Alguno dice, pero pastor, aquí estoy en la iglesia, no me digas que estoy lejos de Dios. No estoy hablando de físicamente, estoy hablando de tu corazón. No importa qué tan lejos esté tu corazón de Dios ahora, siempre puedes volver a Él y siempre puedes volver a empezar de cero. En capítulo 9 el pueblo de Israel expresó pena y culpa por el pasado. Pero en capítulo 10 ahora tienen su mirada en el futuro y expresan un deseo de seguir adelante para la gloria de Dios. Observa que todo esto resulta debido a una atención renovada en la palabra de Dios. La palabra de Dios es casi siempre el agente por el cual Dios trae un cambio espiritual. Bien puede ser que había otra experiencia que ocurrió en tu vida, una experiencia donde casi te perdiste la vida y ahora estás de vuelta en la iglesia, una experiencia, no sé. Pero casi siempre Dios usa esa experiencia para traerte a la palabra de Dios, porque la experiencia no te va a cambiar, pero la palabra de Dios sí. Amén. Dios espera y desea que conozcamos su palabra, sí, pero Dios espera y desea que obedezcamos su palabra también. Quiero hablarles de un voto de obediencia. En versículo 29 es descrito como un protesta
y juramento. Literalmente, ellos hicieron una promesa y aceptaron las consecuencias o la protesta que merecen si no cumplen con esa promesa. Hay tres aspectos que ellos prometieron en esta porción que estudiamos. Primero, en el versículo 28, prometieron una separación del mal. La Biblia dice otra vez en el versículo 28, los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios. Podría traducir, modernizar quizás el lenguaje ahí. Los que se habían apartado del mundo a la palabra de Dios. Los que habían dejado sus deseos para atrás para seguir la voluntad de Dios para sus vidas. El pueblo antes estaba contento con la maldad en que vivían y las decisiones que habían tomado. Pero ahora se dieron cuenta de que tiene que haber una separación. Acuérdense, el pueblo de Dios andaba físicamente metido en el pueblo mundano. Andaban en un pueblo donde la mayoría adoraba a dioses falsos, llevados a cautiverio a tierras lejanas. Pero ahora han vuelto y se han dado cuenta, no vamos a seguir los dioses de esas otras tierras. Vamos a seguir al Dios verdadero. Ellos se dieron cuenta, quizás hay mucho atractivo en el mundo, quizás hay mucho atractivo en los otros pueblos, pero mi responsabilidad es adorar y seguir y obedecer a Dios, no los otros pueblos y los otros dioses. Ahora, algunas personas, físicamente hablando, son separatistas, podríamos decir. No quieren que sus comidas se mezclan. No sé si mis hijos siguen siendo así, pero me acuerdo tenía algunos cuando eran más chicos que no. Si las arvejas se mezclaban con la papa, olvídate, no, tenían que separarlos porque no quieren que sus comidas se toquen. De la misma forma, Dios quiere que nos separemos del mundo. Tenemos que estar en el mismo plato, tenemos que estar en la misma planeta, el mismo país, la misma ciudad, el mismo lugar de negocio, el mismo lugar de estudio, tenemos que estar en el mismo plato, pero podemos separarnos del mundo aún así. Que nada toque lo inmundo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. En 1 de Pedro 1, versículos 15 y 16, la Biblia dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si han nacido a la familia de Dios, si pertenecen como hijos de Dios, deberíamos imitar a Dios en nuestro deseo de ser santo como Él es santo. Esa palabra santo literalmente significa apartado del pecado para la justicia. Y este es un atributo primario, un atributo fundamental de Dios, algo que lo distingue del ser humano. Aunque nosotros podemos anhelar imitar su santidad, no somos santos. Sin embargo, claro, deberíamos anhelar serlo, pero nosotros somos pecaminosos. También tenemos pecado, hemos pecado mientras que Él no. Nosotros tenemos una tendencia, una imán que nos atrae al pecado. Él no, porque es santo. De la misma forma, nosotros los que somos los hijos de Dios deberíamos separarnos del pecado para Dios. Entendemos la importancia de la santidad o la santificación en nuestras vidas cotidianas. Llevé a Rachel a Santiago en el avión el día viernes, fuimos en avión, volvimos el mismo día. Y ella quería, hoy no sé, se cansó del viaje largo, pero de vuelta estábamos, ¿fue de vuelta? No fue de vuelta, fue cuando llegamos recién. Tomamos un bus y luego de ahí tomamos un metro y de ahí caminamos a la embajada. Pero en el bus ella quería tirarse al suelo y acostarse en el suelo y yo le dije, hija, levántate. Y ella dijo, ¿por qué? Porque el suelo está sucio. Tu cuerpo, tu ropa, tu cara, tus manos están santificados para no andar tocando el piso donde todos pisotean después de haber pisado quién sabe qué con sus zapatos. Entendemos la importancia de la santidad o la santificación físicamente hablando. Hay partes de nuestros cuerpos que se separan de algunas superficies porque reconocemos lo malo que son las superficies. Y muchos de nosotros también reconocemos esa importancia también en cuanto a los pecados más feos. Ya, yo voy a apartarme de la fornicación o el adulterio porque yo entiendo que eso es malo. Pero mi mentira es mi mentira. Pero mis chistes sucios son mis chistes sucios. Al fondo no pasa mucho.
Y Dios dice, no, apartados de todo, santificados, apartados de todo pecado para la justicia. En la casa tenemos un celular antiguo que ya no sirve. Dejamos que los niños jueguen con el celular. Pero cuando toman el celular mío o el de mi esposa, pásamelo al tiro, por favor. ¿Por qué? Porque el celular mío es santificado para que mis hijos no lo anden botando en el suelo. Bueno, yo lo boté varias veces ya y todavía sirve, gracias a Dios. Pero tiene otro propósito. Como hijos de Dios tenemos otros propósitos. Amén. No deberíamos andar como el celular roto que sirve para cualquier cosa. Hemos sido apartados para la justicia, el propósito de Dios. En nuestra casa tenemos platos que no vamos a dejar que los niños los lleven afuera para jugar en el lodo. Algunos sí, algunos de plástico, no importa, los compramos 4 en 1,000 pesos, así que llévalo a jugar, niños, pero tráigalo de vuelta, y si no lo traes, no pasa mucho. Pero otros platos, si tan solo los niños los quieren bajar solos, no toques, ¿qué estás haciendo? Porque esos platos están santificados, apartados. Como hijos de Dios, Dios no nos salvó, no nos santificó para que nos lleváramos al lodo del mundo. Nos apartó para un propósito. Así es. Entendemos la importancia de santificación de nuestra ropa incluso. Tienes ropa que si vas a ir al campo, vas a jugar fútbol, vas a ir al trabajo, un trabajo sucio, la mayoría no andaría en la ropa que tienen puestos ahora. ¿Por qué? Porque tienen ropa más bonita, más fina, que han apartado para ocasiones más especiales, como venir a la iglesia, como tal vez ir a una cita, a una reunión, no sé. Entendemos la importancia de la santificación en el mundo secular, pero a veces nos llega la idea de pensar que siendo hijos de Dios no tenemos que apartarnos. Siendo hijos de Dios, es que soy salvo, así que pase lo que pase, la gracia de Dios es mayor que mi pecado, ya lo dijiste, pastor. No has entendido la gracia de Dios. La gracia de Dios nos salva, nos perdona, también nos santifica, nos aparta del mal. Al fondo, cada aspecto de tu vida pertenece a Dios. Por lo tanto, debería ser apartado del pecado para Dios. 1 Corintios capítulo 6, de hecho, si quieren buscarlo, vamos a estudiar varios versículos aquí en 1 Corintios capítulo 6. Pueden dejar un dedo en Nehemías si gustan, porque vamos a volver a Nehemías, pero 1 Corintios capítulo 6. Los últimos 5 versículos de este capítulo, si no me equivoco, hablan del tema de la separación debido a que ya no somos nuestros, sino que pertenecemos a Cristo. 1 Corintios 6, voy a enfocarme en los últimos 2, el 19 y el 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es decir, tu cuerpo pertenece a Dios. Ya no pertenece a ti mismo. Ya no sois vuestros. Porque comprados sois por precio. ¿Y qué precio? Jesús tenía que morir, pero con ese precio pagó la deuda de tus pecados, pero también compró el derecho de santificarte, de apartarte de algunas cosas para otras cosas. Comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Alguien me comentó hace poco que recién están aprendiendo o entendiendo la importancia de no tanto obligar a sus hijos a estudiar una carrera, sino más bien asegurarse de que sus hijos amen a Dios y quieran servir a Dios y quieran seguir a Dios. ¿Por qué? Porque yo no crío mis hijos para glorificarme a mí, para decir, mire, mi hijo tiene un doctorado, yo aquí sí que soy buen padre. No, mis hijos Dios los creó con un propósito para que Él reciba la honra y la gloria de Dios. No estoy en contra de los títulos, estoy en contra de suplantar el deseo de tener un título con el deseo de adorar a Dios. O lo dije mal, ¿verdad? Deberíamos adorar a Dios, buscar adorar a Dios, buscar glorificar a Dios, sea con un título o sin un título. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu pertenece a Dios. Tenían una promesa de separarse del mal. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Tenían que separarse de otras personas.
Lamentablemente, a causa del pecado, el pueblo en Jerusalén había llegado a ser casi indistinguible de los pueblos idólatras en su región. Por eso es que en Jerusalén no tan solo habían israelitas, no tan solo habían el pueblo de Dios, sino también habían gente que no conocía a Dios, gente que no pertenecía al pueblo de Dios. 1 Corintios 15:33, la Biblia nos advierte: no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No os engañéis, la gente mundana va a tener una influencia en tu vida. No os engañéis, aunque tenemos que trabajar en el mundo, aunque tenemos que existir en el mundo, deberíamos vivir apartados del mundo, porque si estamos demasiado cerca al mundo, el mundo va a tener una influencia en nuestras vidas. Mientras creces en el Señor, te vas a dar cuenta de que algunas relaciones no son positivas. Hay algunas personas quienes no te van a ayudar en tu caminar con Dios. Hemos visto los enemigos de Israel en este capítulo, en este libro, a Tobías, a Sanballat y a Gesem. Pero habían otros quienes quizás no eran enemigos en el sentido de que no querían hacer guerra contra el pueblo de Israel. No se oponían a la obra de Dios. Pero el pueblo de Israel tenía que separarse de ellos porque ellos no eran la asociación correcta para el pueblo de Dios. Espero que explico lo que quiero explicar. Busquen amistades que amen a Dios. Busque amistades que te van a ayudar a servir a Dios. No deberíamos asociarnos de una forma muy cercana con los que no creen y no obedecen a Dios. Pastor, quiero alcanzarles con el Evangelio. Amén, deberíamos alcanzarles con el Evangelio. Pero ten cuidado que el pecado de ellos no te va a alcanzar a ti. ¿Verdad? Reconoce quiénes son tus amigos íntimos, quiénes deberían tener una influencia en ti y quién no debería tener una influencia en tu vida. Segunda de Corintios capítulo 6, si siguen estando ahí, vamos a trazarnos un poco el contexto, empezando en el versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es hecho un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Ah, pastor, yo entiendo, voy a alejarme de las rameras. Pero el que se une al Señor, un espíritu es. Estoy en 1 de Corintios, quiero estar en 2 de Corintios. 2 de Corintios 6, dije que primera, pero 2 de Corintios 6, perdón, versículo 16. Aunque también hay verdad ahí. Vamos a enfocarnos aquí. 2 de Corintios 6, 16 al 18. ¿Qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Mire, si alguien trajera un ídolo, un Buda, un María, aquí lo colocara en la mesa y dijera, pastor, quería entregar este regalo para la iglesia, ¿tú crees que yo lo aceptaría? No sé cómo respondería para no ofender a la persona que lo trajo, pero le prometo que no lo dejaría ahí en la mesa. ¿Por qué? Porque no podemos mezclar los ídolos con el templo del Señor, con la casa de Dios. Pero acuérdese, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, tal como dijo en 1 de Corintios capítulo 6. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré padre a vosotros y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios demanda que salgamos de en medio de ellos, que nos apartamos. Pero pastores que no adoran a ninguna estatua. ¿Pero a quién adoran? Si no adoran a Dios, adoran a un Dios falso. Yo creo que todos adoramos a algo o a alguien. El que dice no adorar a nadie, al fondo se está diciendo que se adora a sí mismo. Se cree ser el jefe, el Dios de su propia vida. Si no están adorando a Dios, deberíamos apartarnos de ellos. No quiero decir que, no puedo subirme en el vehículo contigo porque tú no adoras al mismo Dios que yo, sino que tenemos que recordar quiénes son nuestros amigos, quiénes son nuestros aliados y quién no. La Biblia en otras partes nos describe como extranjeros. Naturalmente somos extranjeros porque nuestra ciudadanía no está aquí, sino que está en el cielo. Y como un extranjero vamos a ser distintos. Debemos ser distintos. La Biblia también nos describe como peregrinos. ¿Qué hace un peregrino? ¿Llega a una ciudad y busca formar amistades? No.
Busca quien anda caminando en la misma dirección con él y quizás se va a formar amistades con ese. Pero sabe que aquí yo no me quedo porque yo voy a seguir adelante. No estoy diciendo que deberíamos pensarnos como peregrinos físicamente hablando de que, ya tienen 2 años viviendo en la misma ciudad, ya es hora de irse a otra ciudad. No estoy diciendo eso, sino estoy diciendo, estamos caminando en una dirección hacia el cielo y deberíamos buscar quién está caminando en la misma dirección y hacernos amigos de ellos. Ellos tenían que separarse de los otros pueblos. También en Nehemías tenían que separarse en su matrimonio. Guarde un dedo en 2 Corintios 6, porque ahí sí vamos a volvernos. Pero el versículo 30 de lo que leímos en Nehemías 10 dice: prometimos que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Ellos están diciendo, vamos a prometer que nuestros hijos se van a casar, nuestras hijas se van a casar con los que aman a Dios de la misma forma que nosotros. No vamos a casarnos, no vamos a dar a nuestros hijos en matrimonio con una persona que no ama a Dios. Lo mismo lo dice aquí en 2 Corintios 6, versículos 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Tenga mucho cuidado. Ellos, al reconocer lo santo que Dios es, lo malo que ellos habían sido, prometieron separarse del mal, separarse de los pueblos del mundo, la gente mundana, separarse en su matrimonio, separarse porque tenemos un Dios santo. No deberíamos casarnos con personas quienes tienen otra adoración, tienen otros dioses. Deberíamos buscar quien tenga la misma perspectiva de Dios que nosotros cuando buscamos pareja. Y no deberíamos enfocarnos tanto en su atracción física. Quizás la pregunta principal en considerar una pareja, un esposo o esposa, debería ser, ¿esta persona me ayudará a seguir a Dios? En vez de preguntarnos si esta persona nos hará feliz. Porque si estás siguiendo a Dios, vas a estar feliz. Amén. Grande gozo hay en mi alma, porque Cristo me salvó. Amén. Número 2, regresando a Nehemías, ahora sí pueden perder su lugar en 2 Corintios. No tan solo prometieron una separación del mundo, sino que también prometieron un servicio al Señor. Lo encontramos en la segunda mitad del versículo 29. Mejor lo leemos todos. Se adhirieron a sus hermanos y sus principales y entraron en protesta y juramento de que andarían en la ley de Dios. Es decir, vamos a obedecer a Dios. Esta ley que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos de Jehová nuestro Señor y sus juicios y sus estatutos. Prometieron un servicio, una obediencia. Versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de sábado, nada tomaríamos de ellos en sábado ni en día santo, y que el año 7º dejaríamos reposar la tierra y perdonaríamos toda deuda. Usted se acuerda que Dios había dado orden, mandamiento de que el día sábado es santo para el Señor, no deberían trabajar. Eso involucraba que no deberían salir a comprar. Yo no sé cómo era aquí en Chile, pero me cuentan que en los Estados Unidos hace unos 100 años más o menos, los comercios o no se abrían el día domingo, o los que se abrían, la gente que asistía a la iglesia no salía a comprar el día domingo. ¿Por qué? Porque ellos querían aplicar este principio a sus propias vidas. No lo veo como un mandamiento, como una prohibición para nosotros hoy día. Simplemente lo comento porque hay quienes toman esa idea a esa seriedad de decir, el día domingo es para el Señor, no voy a salir de compras. Mientras que hoy día, y no quiero decir que es malo salir a comprar el día domingo, pero mientras hoy día hay algunos que dicen, es que no puedo ir al culto porque hay una oferta imperdible, tengo que aprovechar la oferta. Por favor, ¿quién es más importante? Amén. No, es que pastor, entiende por favor que yo voy a ahorrar mucho dinero y parte del ahorro también lo voy a dar al Señor. Sí. Dios no quiere parte de lo que ahorraste, Dios quiere tu obediencia. Amén. Ellos entendían, quizás los vendedores el día sábado, para ellos aquí el día sábado tenían ofertas para que los israelitas comprasen, pero ellos dijeron, no vamos a comprar. No importa si está a un 90% de descuento, ellos pueden ofrecerme el mismo descuento del siguiente día. Dios me mandó algo
y yo lo voy a cumplir al pie de la letra. Ah, pastor, pero es que estás exagerando. Prefiero exagerar que flojear. Prefiero ser muy diligente en vez de ser negligente en obedecer a Dios. Porque Dios lo merece. Cuando nosotros nos separamos de algo, nos separamos para algo. Es decir, para un propósito. En cuanto a los platos, nosotros no tenemos platos en la casa que nunca se ocupan. Pero sí tenemos platos en la casa que los niños no pueden llevar afuera para jugar. ¿Por qué? Porque los otros platos están separados, apartados del lodo para un propósito. No tenemos platos que simplemente son apartados para nunca tocarlos. Mi abuelita tenía unos platos bien bonitos que tenían bien guardados en un, no sé la palabra, un estante, una repisa con vidrio, y eran hermosos. Pero de vez en cuando incluso los bajó, porque ella dijo, no sirve tener algo que solamente es para mirar, todo tiene que ser usado. Así que de repente salíamos con un postre especial que ella ofrecía en esos platitos pintados de pajaritos de muchos colores. No sé qué pasó con esos platos. Pero la santificación no solo significa que nos apartamos del mundo, sino que nos apartamos para el Señor. La ley de Dios no es solo una prohibición, no es tan solo protección, sino también es una dirección para algo mejor de lo que eso que está prohibido. Por ejemplo, un auto nuevo no es para llevarlo a tu parcela. Un auto bien nuevo es para andar y para que todos vean tu auto de 0 kilómetros. No, quizás no es eso. Pero tenemos propósitos distintos para las cosas. Si sigues el pecado, realmente no vas a obtener lo que quieres. Vas a abusar del auto nuevo que Dios te entregó en ese sentido. Ellos prometieron un andar distinto. Nuestro servicio al Señor no es una cosa que hacemos para Él, sino es nuestra forma de vivir. Es nuestro andar. En Efesios 5:8 la Biblia dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Antes eran otra cosa, pero ahora son esta cosa, deberían andar como esta cosa. Qué raro sería si Dios pudiera convertir un caballo a un gato, no sé, y el gato anda caminando y corriendo como caballo. No, Dios nos ha convertido, Dios nos ha cambiado, por lo tanto deberíamos tener un andar distinto. Hay una gran diferencia entre luz y oscuridad, de hecho son opuestos totales. Deberíamos andar y vivir muy distintos a lo que antes éramos sin Cristo. Prometieron un hacer distinto. En versículo 9, vamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Mencionan los mandamientos. Estos son las instrucciones y las prohibiciones. Lo que Dios claramente prohíba y lo que Dios claramente ordena. No tomamos nuestros mandamientos de la opinión popular o lo que leemos en las redes sociales. Si eres hijo de Dios, te debería importar muchísimo lo que Dios quiere que hagas, lo que Dios manda que hagas. Luego menciona los juicios. Eso es lo que Dios nos ha dado como una medida o una regla para comportamiento. Sabemos que nuestras vidas no cumplen con la medida, pero ellos están diciendo que van a hacer todo lo posible para cumplir con la medida. Un juicio quizás podría ser cuando la Biblia dice absteneos de toda apariencia de maldad. Bueno, Dios no me lo prohibió. Sí, pero si aparece que andas en maldad, absteneos de eso, porque eso es seguir los juicios de Dios, las guías, las reglas que Dios nos ha dado para ordenar nuestras vidas. Quizás alguien dice, la Biblia nunca específicamente prohíbe X. Bueno, es que X no estaba en la Biblia, entonces ¿cómo iba a prohibir algo que no existía en esos días? Pero nos dio principios, nos dio juicios por el cual podríamos entender que eso no debería ser para mí, porque yo tengo que andar como luz, no como tinieblas. Y luego prometieron guardar los estatutos. Un estatuto es un límite predeterminado, parecido a los límites que ponemos para proteger a nuestros hijos. Algunos quizás dicen, bueno, mis hijos no los dejamos ver tele. Es un límite, un estatuto que ellos han puesto para proteger a sus hijos. Nosotros personalmente no tenemos ese límite, pero sí tenemos límites con el uso de la tele. No los dejamos ver ciertos programas. ¿Por qué? Porque sabemos que ciertos programas enseñan suciedades que no tienen por qué estar presentes en la vida de un niño. Tal vez
pareciera cruel a una persona que no impone los mismos estatutos, pero nosotros lo hacemos para el bien de nuestros hijos. Y en el mismo sentido, Dios ha impuesto algunos estatutos, algunos límites para nuestras vidas. Y algunos dicen, qué crueldad, pero Dios lo está haciendo para nuestro bien, para ayudarnos a andar dignos del Señor. Y luego ellos, al prometer a guardar todo esto, para ellos fue un compromiso significante. Lamentablemente, cuando estudiamos el registro de la Biblia, sabemos que no lo guardan siempre. ¿Por qué será? Tienen un avivamiento, un enfoque en quién es Dios, con mucho gozo, con mucho ánimo. Dicen, Dios, vamos a prometer ser fieles, vamos a obedecerte, vamos a guardar tu palabra, vamos a alejarnos del mal, vamos a andar como luz, Y luego pasa el tiempo y vuelven a lo mismo. Y creo que muchos de nosotros podemos relacionar con eso. Pienso en algunos que han tenido sus circuitos de momentos de gran ánimo y pasión para el Señor, donde prometen mucho y luego bajan y andan con el mundo. Y luego vuelven y vuelven a prometer y vuelven a decir que van a andar como el Señor quiere y dura por un ratito y vuelven para abajo. Para algunos esa sub y baja dura meses, para otros quizás dura años, para otros no sé. Pero creo que muchos podemos relacionarnos con esa idea. ¿Por qué sucede que no guardamos nuestras promesas con Dios? Y creo que es porque nuestras propias fuerzas nunca podríamos guardar la ley de Dios. Salmo capítulo 19, versículos 7 al 11, y quizás vamos a volver a estudiar estos versículos en las semanas que vienen. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Muchas personas que no conocen a Dios leen la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová. Quizás ni entienden el temor de Jehová o los juicios de verdad de Jehová y dicen, ¿cómo? No, yo no quiero ser cristiano, todo fome. Pero el que conoce la realidad. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Podríamos estacionar el auto ahí por un ratito y conversar de esa realidad, meditar en esa realidad. Tu reforma no te convierte el alma. Tus cambios, tu deseo de cambiar, no convierte el alma. Tu religión no convierte el alma. Tu dedicación a la iglesia no convierte el alma. Si te pusieras a memorizar pasajes enteros de la Biblia, eso en sí no convierte el alma. La ley de Jehová convierte el alma. La ley de Dios toma un corazón sucio, lleno de pecado, rebelde, endurecido, y lo cambia a un corazón nuevo, un corazón que quiere obedecer, un corazón que quiere seguir a Dios. Es solo la ley de Jehová que convierte el alma. El pueblo de Israel se dio cuenta de lo bueno que es la palabra de Dios. Dieron algunos ejemplos específicos de cómo obedecerían a Dios en versículo 31. Parecen ser temas de poca importancia para nosotros, pero cada mandamiento de Dios es importante para Dios. Y si nosotros vamos a obedecer a Dios, tenemos que responder, específicamente cuando Dios nos demuestra dónde es que no le hemos obedecido. No tan solo prometieron separación del mal, servicio para el Señor, sino también prometieron del 32 al 39 sacrificio para la adoración. No lo vamos a volver a leer, pero habla de los diezmos, de las primicias, de las ofrendas. Hablaba de todo lo que ellos iban a contribuir para poder tener un lugar, para poder tener los sacerdotes, para poder tener la factibilidad, la posibilidad de adorar a Dios, no de nuestra forma, sino de la forma en que Dios quería ser adorado. Muchas personas hoy día quizás no van a la iglesia y cuando les preguntas dicen, pero yo creo en Dios de mi forma.
Yo adoro a Dios de mi forma. ¿Y qué pasó con Dios? Si tú dijeras, yo obedezco a mi jefe, pero de mi forma, ¿tú crees que vas a seguir empleado por mucho rato? No, el jefe quiere ser obedecido a su forma y Dios merece ser adorado a su forma. Amén. Y la forma en que Dios ha establecido para ellos quizás es un poco distinto a la forma que ha establecido para nosotros, pero para nosotros Dios quiere ser adorado, sí, fuera de la iglesia, pero Dios quiere ser adorado en la iglesia. Cristo quiere ser el primogénito, sí, fuera de la iglesia, el más importante, pero también quiere ser el más importante dentro de la iglesia. Dios quiere que lo obedezcas fuera de la iglesia, sí, pero Dios quiere que lo obedezcas por medio de la iglesia. Y ellos entendían, por lo menos en esta mirada breve, entendían la importancia de contribuir para la adoración de Dios. En versículos 32 y 33 prometieron traer una cuota financiera cada año para la mantención del templo, la adoración en el templo. Y como creyentes, sean miembros o no miembros, deberíamos reconocer que hay una responsabilidad de contribuir para la mantención y la construcción del lugar que vamos a ocupar para adorar a Dios. Todo lo que tenemos tiene que venir de algún lugar. Esto aplica en la iglesia, pero también aplica en tu casa, en tu vida. Lo que tenemos tiene que venir de algo. Vamos a llegar y habilitar el espacio, si Dios permite, en septiembre, y algunos van a decir, falta piso. Claro, falta piso. ¿Por qué? Porque falta que seamos un poco más fieles y obedientes en dar para comprar el piso. Y quizás vamos a llegar y vamos a decir, falta el cielo. Sí, falta el cielo. ¿Por qué? Porque falta dar un poco más para poder comprar el cielo. Faltan puertas, falta habilitar, falta mucho, sí. Pero no es porque Dios no lo ha provisto, sino muchas veces es porque nosotros no hemos sido obedientes en apartar lo que Dios quiere que apartemos para Él. Versículo 34, prometieron cooperar con la leña. Tenían un altar que siempre quemaba madera. Quizás la gente no levita, no podían participar en la ceremonia, pero dijeron, yo puedo contribuir. Quizás uno dice, yo no puedo predicar, pero puedo apoyar. Quizás uno dice, yo no sé, no puedo hacer esto, pero puedo hacer algo para ayudar a los que lo están haciendo. En versículos 35 al 38 prometieron traer las primicias. Las primicias. Esto es lo que la ley demandaba y era para alimentar a los levitas y los sacerdotes. Note la importancia de esta palabra primicia. Significa lo primero. Amén. Lo primero que se te llega, no lo último que se te llega. Y muchas veces nos llega la tentación de dar a Dios de lo último que nos queda. Y Dios dice, no, eso no es lo que pedí. Yo pedí lo primero. Pero pastor, yo no sé si me va a alcanzar para todo el mes, así que yo tengo que guardar y al fin de mes de lo que me sobra, ahí sí puedo dar. ¿En quién estás confiando? ¿En tu habilidad para ahorrar o en tu Dios para proveer para tus necesidades? Dios pide que Él sea el primero. Versículo 39, prometieron no abandonar la casa de Dios. Dice la última frase, ahí estarán los vasos del santuario, los sacerdotes que ministran y los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. En cierto sentido sí estaban hablando de las finanzas, es decir, vamos a dar para cumplir con las necesidades de la casa de Dios. Pero creo que estaban hablando también de su participación, su presencia en la casa de Dios. No vamos a olvidarnos de estar donde Dios quiere que estemos. Jesús dijo en Mateo 6:21, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Uno invierte más dinero en lo que más ama o más le gusta. Si no te gusta, no vas a invertir mucho dinero en eso. Yo todos los domingos voy a la feria, si no está lloviendo, voy a la feria para comprar la comida para la semana. Y siempre paso un vendedor de ceviche. Y sabe, a mí no me gusta mucho el ceviche. Me gusta, pero no para los 3,000 pesos que cobran ahora para el pote. Pero hoy compré un pote de ceviche, porque tengo una hija que tiene cumpleaños mañana y le encanta el ceviche. Yo invertí mi dinero, no en el ceviche, en mi hija. No me gusta el ceviche tanto, pero mi hija sí. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Amén. Muchas personas adoran el auto, o en el campo, o la tele, y allí inviertan todo el dinero que pueden invertir, porque
aman esas cosas, las adoran, porque se sacrifican para esas cosas. Y luego se quejan porque creen que Dios solo quiere su plata. Si realmente queremos adorar a Dios por medio de esta iglesia, tenemos que invertir en esta iglesia, tenemos que sacrificar para la adoración. Pero si realmente queremos adorar a Dios con nuestras vidas, tenemos que separarnos del mal, servir al Señor y hacer algunos sacrificios, porque Él es digno de todo lo que pudiéramos ofrecer. Es digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque creó todas las cosas y por su placer existen y fueron creados, la Biblia dice en Apocalipsis 4:11. Si Él es digno de todo eso, ¿no es digno de nuestra plata? ¿No es digno de nuestro tiempo? ¿No es digno de nuestro servicio? Si Dios le ha hablado, le ha señalado un aspecto de su vida donde no está obedeciéndole, empieza a obedecerle. No dejes que este momento pase sin prometer y luego cumplir con la promesa que vas a hacer con Dios. Cada uno de nosotros sí vamos a fallar. Nadie puede cumplir con todas sus promesas a Dios porque somos humanos, pero por eso tenemos el Evangelio. Por eso Dios envió a Cristo a morir en una cruz en nuestro lugar, para que cada persona pudiera estar en Él y en Él ser hechos una criatura nueva. Pero ¿cómo es que uno llega a estar en Él? Al reconocer primero que necesitamos de Él, que somos pecadores, que merecemos el infierno, que no hay nada bueno en nosotros por el cual podríamos decir que merecemos el cielo, pero que gracias a la gracia, gracias a la misericordia de Dios, que envió a Jesús a morir en su lugar, puedes tener una vida, puedes tener una relación con Dios y puedes tener al cielo como tu hogar. ¿Qué tienes que hacer para recibir este regalo de vida eterna que Dios ofrece? Nada. Tienes que reconocer que no lo mereces y aceptarlo por fe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, la Biblia dice, porque por gracia, es decir, Dios extendiendo un regalo que no merecemos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, la recibes con tu fe. Y esto no de vosotros, la vida eterna, la salvación no viene de ti, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gracias al sacrificio de Jesús, nosotros podemos tener una relación con Él. ¿Qué tipo de relación tendremos? Una relación donde decimos, estoy salvo, ahora voy a vivir como yo quiero, y malgastar nuestras vidas en el lodo del mundo. O vamos a vivir vidas apartadas, separadas del mal, sirviendo al Señor, sacrificando para su voluntad. Los que estamos en Cristo, Dios nos va a ayudar a obedecerle por medio del Espíritu Santo. De ahí, teniendo una relación con Dios, realmente podremos andar en obediencia a Dios. Podemos separarnos del mal, podemos servir a Dios en nuestro andar diario y podemos sacrificar para adorar a Dios. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el testimonio de quienes han ido antes de nosotros y gracias a la promesa que ellos hicieron. Señor, ayúdanos a no hablar palabras, sino a cumplir con tu voluntad para nuestras vidas. Quizás cada uno de nosotros hoy día podría entregarte un cheque en blanco y decir, Dios, lo que me pidas lo haré, lo que me mandas lo haré, lo que me prohíbas no lo haré, porque Señor, soy comprado con un precio, ya no soy mío sino soy tú. Si hay alguno aquí que no ha sido comprado con un precio, que no ha encontrado la vida, la paz que tenemos en Cristo, obra en sus vidas para que sean salvas. Y los que somos salvos, Señor, ayúdanos a obedecerte, a darte nuestras vidas, porque tú las mereces. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta, ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla, nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir, míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo,
y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.